Bendiciones, hoy lunes 20 de marzo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, ponte la armadura espiritual. Es que tenemos que saber que estamos viviendo en tiempos de guerra, tiempos difíciles, tiempos duros, pero también tiempos necesarios para que usted y yo entremos en otro nivel. La Biblia a menudo ilustra la armadura de Dios para que podamos vencer esa circunstancia que vivimos en nuestro diario vivir, ¿ok? La Biblia habla de una batalla contra el pecado, contra Satanás, porque somos soldados en Cristo y estamos viviendo una guerra espiritual. Y como dice la Escritura, no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso el apóstol Pablo recomienda a los cristianos vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no podemos ignorar sus maquinaciones. Dice el libro de Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada la palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a los efesios, habla en la carta de los efesios que tenemos que aprender a ponernos esa armadura espiritual, ¿ok? Esa armadura espiritual que necesitamos para que en tiempos duros, en tiempos difíciles, usted y yo podamos permanecer, levantados, podamos permanecer firmes. Por eso el Señor nos manda a vestirnos de esa armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. En pocas palabras, para que usted y yo aprendamos a protegernos y podamos resistir los ataques del diablo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pues, tenemos que protegernos con esa armadura de Dios que Él nos ha dado para poder estar firme contra los engaños del diablo, contra las artimañas de Satanás, contra toda artimaña que el diablo quiere venir en contra de los hijos de Dios. Entonces necesitamos ponernos esa armadura espiritual. Necesitamos que usted y yo podamos estar libres de esas acechanzas del enemigo. Y por eso nos dice que no tenemos una lucha contra carne, contra sangre, contra principado, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en pocas palabras, el Señor nos está diciendo, porque no estamos luchando contra los poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Entonces, como nosotros tenemos que estar claros que esos espíritus malvados que actúan en el cielo vienen a ¿qué? A imponer autoridad aquí en la tierra. Usted y yo tenemos que vestirnos de la armadura espiritual. Tenemos que vestirnos ¿para qué? Para estar firme contra esas acechanzas del diablo, para estar firme. Y tenemos que tomar esa armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, ¿ok? Porque cada día usted y yo tenemos una lucha con el diablo, una lucha con el mundo, una lucha con nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando llegue el día malo, usted y yo lo podamos resistir, esos ataques del enemigo, y nos vamos a poder mantener firmes. Y aunque el enemigo se levante como río,
usted y yo levantaremos bandera de victoria. Entonces, por eso el Señor nos manda ponerlo la armadura espiritual. Usted, con la autoridad que Dios le ha dado, le puede poner la armadura espiritual a sus hijos, ¿verdad? A su familia. Necesitamos ponernos la armadura espiritual. Y para Pablo explicar, esto nos llama a la reflexión, nos llama a que usted y yo tenemos que ponernos esa armadura espiritual porque estamos viviendo tiempos duros, Y en cada momento usted y yo estamos librando una batalla espiritual y por consiguiente tenemos que defendernos. Y estos ataques en esa batalla espiritual, esos ataques vienen directamente causados por Satanás y que pretenden que usted y yo nos debilitemos, estemos débiles en nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo describe que esa armadura de Dios consiste en implementos que nos tenemos que poner. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Satanás no puede ser derrotado con nuestras propias fuerzas. Dios es el único que puede darnos la fuerza para poder derrotarlo. Por eso nosotros tenemos que buscarlo y ponernos nuestra armadura espiritual. Y el cristiano que enfrenta cada día esas artimañas del diablo tiene que estar ahí alineado al reino para poder vencer todas esas artimañas del diablo, todas esas artimañas del enemigo que quieren venir a vencernos. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De la armadura de Dios y nos habla de cómo nosotros tenemos que vestirnos. Nos dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de rectitud, el calzado del presto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, la oración en espíritu y nos habla de cómo ponernos esa armadura espiritual, ¿verdad? Cómo tenemos usted y yo que ceñirnos para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Nos habla de ese cinturón de la verdad, de ese cinturón dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con esa verdad de que nos habla el Señor. Primero se refiere a las verdades de la Escritura, porque acuérdese que Satanás es el padre de la mentira y siempre viene a decir mentira, siempre quiere que usted y yo vivamos en la mentira. Nosotros tenemos que conocer que la verdad es lo que le agrada a Dios. Entonces, cuando nos ceñimos nuestro lomo con la verdad y caminamos vestidos de esa coraza de justicia, a Dios le agrada esa coraza de justicia de la cual nos tenemos que vestir, esa coraza de rectitud de la cual habla la palabra, porque tenemos que vestirnos con esa coraza de justicia y esa coraza de justicia que nos permite a nosotros que guardar nuestro corazón, porque cuando usted se pone esa coraza de justicia, usted guarda su corazón. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios 4:23, que de toda cosa guardada, guardemos del corazón, porque de él mana la vida, Entonces, eso es la rectitud en Cristo. Nos protege contra las acusaciones, contra los cargos de Satanás. La justicia no se compone de las buenas obras que hacemos. La palabra de Dios habla muy bien claro que no hay justo ni aun uno, sino que nos llama a que usted y yo tengamos esa coraza de rectitud, en enteramente rectitud a Jesús, aceptando lo que Él quiere que nosotros hagamos y caminando conforme a su palabra. Y nos manda también a ponernos el calzado del apresto del evangelio. Dice Efesios 6:15, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. En pocas palabras, estén listos siempre para salir a anunciar el mensaje de la paz, porque los soldados marchamos hacia la guerra, pero tenemos que tener unos zapatos cómodos, Entonces tenemos que tener esos zapatos que nos puedan llevar a librar una buena batalla, a permanecer y andar junto con Jesús. Y Satanás va a tratar de poner obstáculos en nuestro camino, pero con la fuerza de Jesús nosotros podemos caminar delante de Él obedeciendo, ahí alineados al reino. Por eso necesitamos ponernos necesitamos ponernos allí esos calzados del apresto de la paz. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno.
O sea, cuando estamos listos o nos estamos alistando en diferentes piezas de esa armadura que el apóstol Pablo nos habla, nos dice que tenemos que tomar, hermano, ese yelmo de salvación. Nos dice que tenemos que aprender a ¿qué? A tomar ese escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, ¿ok? Y es que siempre van a venir tentaciones a nuestra vida y siempre van a venir circunstancias que van a ir directamente a nuestros pensamientos, porque ¿sabe dónde te ataca el diablo? En la mente. Por eso dice, toma el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos del fuego del maligno, y el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que el Señor nos está llamando a otro nivel. Ese yelmo protege la cabeza, quizás es la parte más vital del cuerpo, porque es donde se originan allí los pensamientos, donde tú tienes tu mente. Y cuando tenemos un conocimiento claro de nuestra salvación, no nos vamos a dejar mover por las decepciones que Satanás quiere venir a sembrar. Cuando estamos convencidos de que nuestro pecado está perdonado en Cristo, tendremos paz y nada nos va a perturbar. Entonces podemos tener la certeza de esa salvación. Si confesamos nuestro pecado, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces tenemos que ponernos ese escudo de fe, tenemos que ponernos ese yelmo de salvación, esa espada del Espíritu, tenemos que ponernos. Pero también dice la palabra del Señor que la espada del Espíritu es la única arma de defensa que usted tiene para defenderse del enemigo, ¿ok? Todas las otras partes son naturaleza indefensa, pero la palabra de Dios, la Biblia la habla como que es una palabra viva, eficaz, y dice más afilada que una espada de dos filos, ¿ok? Y Jesús utilizó esta arma cuando Satanás lo tentó en el desierto. Ante todas esas circunstancias, dice el libro de Mateo 4:4, que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ponernos la armadura espiritual cada día, decir, Señor, ponme esta armadura espiritual para poder estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, yo pueda dar testimonio a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.